les bendiga, mis amados hermanos y hermanas que están con nosotros, apreciables amigos. Gracias por unirse nuevamente a este canal, a estos medios de transmisión que tenemos para llevarles una palabra de Dios para ustedes. Queremos a esta hora bendecirlos con esta palabra, 3 señales de una fe viva. Si nos vamos ahí a la palabra de Dios en el Salmo 40, vamos a leer de la manera siguiente lo que dice la palabra del Señor. Pacientemente, decía David, esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Y sigue confesando David y dice: has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Yo me he preguntado, ¿qué puede hacer un muerto? Y la respuesta es nada, porque un muerto está muerto. Un muerto no puede hacer nada, está inerte, no se mueve, no crece, no se reproduce, no habla. Entonces, nosotros como cristianos somos llamados a mantener viva nuestra fe en el Señor. Nosotros no podemos estar muertos espiritualmente, porque los muertos, ya vimos, no pueden hacer mayor cosa, no se pueden mover, no se pueden hablar, no se pueden comunicar, pero nosotros sí podemos hacerlo con el Señor. Entonces, muchas veces nosotros, las circunstancias nos llevan a morirnos de manera espiritual. Por ejemplo, ya tenemos más de 3 meses de estar en una situación crítica, caótica, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. No podemos entrar ni salir del país, debemos de estar confinados en nuestros hogares, no todos podemos ir a trabajar a nuestro lugar de trabajo, no nos podemos congregar como iglesia, no podemos tener ese acercamiento unos con otros, y nos vemos ahora en la necesidad de confrontarnos cada uno con la pregunta: ¿de verdad soy creyente? Yo no sé cómo tú estás viviendo tu cristianismo en medio de esta crisis, en medio de esta cuarentena, que aunque ya terminó de alguna manera, el virus no se ha acabado. Los contagios incluso van creciendo, las dificultades se han acrecentado. Entonces viene la pregunta, yo no sé cuántos se la han hecho y dicen: ¿aún seré cristiano? ¿Aún seré creyente? ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que nos hemos muerto en esa área espiritual. Nos hemos muerto de una manera que creemos ya no tener vida espiritual. Pero la historia bíblica que acabamos de leer nos narra situaciones similares. Nos está narrando, mis amados hermanos, situaciones difíciles que siervos de Dios se enfrentaron, que los aislaron de otros, que los tuvieron en los desiertos, en las cuevas, que los tuvieron en las montañas. Ese es el caso y el testimonio de David, que es quien compuso este Salmo 40. Yo quiero hacer referencia a través de este salmo a las situaciones que a David lo llevaron a ese confinamiento en el desierto, que lo llevaron a ese confinamiento en las cuevas, que se aisló por mucho tiempo. Solo que algo bien clave: ¿cómo fue que David, en medio de esas circunstancias, fue cuando escribió los mejores salmos? Fue cuando salieron los mejores cánticos de su corazón.
Es cuando nosotros hoy tenemos un libro de 150 salmos compilados. La mayoría de ellos son de David. Pero hermanos, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo mantener viva la fe? Y en este Salmo 40 yo encontré 3 señales de la fe viva. 3 señales de una fe viva. Un creyente está vivo espiritualmente cuando que, mire lo que dice el versículo 1 de ahí del Salmo 40. Dice el versículo 1, David lo escribía y lo decía: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y de ahí saco yo la primera cualidad o señal de una fe viva. Un creyente vivo clama. David dice, él esperó a Jehová pacientemente y oyó su clamor. Quiere decir que David clamaba. Quiere decir que en medio de la crisis, de las circunstancias, de la persecución, de todo lo que el rey David tuvo que enfrentar desde niño. Si mire, su papá, cuando llegó Samuel a ungirlo como rey y le pidió a uno de sus hijos, mandó a todos menos a David, porque a David lo tenía allá en las montañas pastando ovejas. Sabe que pastorear ovejas siempre ha sido un ministerio, bueno, ha sido una labor no muy bien vista, porque había que aislarse a las montañas. Allá iba David, un cipote de unos 10, 12 años, allá estaba en las montañas él solito. Pero viendo a las ovejas compuso salmos como el 23, que hasta lo cantamos, porque el libro de los salmos es el himnario de los judíos. Y él decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Y usted sabe todo lo que ese salmo precioso sigue diciendo. Pero ¿cuándo lo hizo David? En los momentos de soledad. Allá en los momentos difíciles, pero ahí David aprendió a escribir los mejores momentos, pero como decía el versículo 1 del Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y oyó mi clamor. David aprendió a clamar a Dios. Sabe que una persona, un cristiano, que aunque esté aislado, que aunque esté, hay muchos que les toca ahora quedarse en sus trabajos porque no hay transporte y se quedan ahí toda la semana y no se pueden congregar, pero tienen medios de comunicación por los cuales la palabra de Dios está llegando a tu vida. Tú puedes ahí clamar. ¿Qué es clamar? Es dar voces pidiendo el favor de Dios en medio de una crisis. Es dar voces pidiendo el favor de Dios en medio de la dificultad, cuando vienen problemas, cuando vienen situaciones adversas. ¿Qué haces tú en medio de esta pandemia? ¿Qué haces tú en medio de esta situación crítica? ¿Clamas a Dios o ya se te olvidó que hay que orar? Si tú clamas a Dios, esa es la primera señal que tienes una fe viva todavía, porque nadie va a clamar a alguien en quien no crea. Y si tú clamas a Dios es porque crees en Dios, es porque confías en Dios, es porque sientes la presencia del Señor y estás seguro que Él va a escuchar. David, aún en el desierto y en la montaña, en las cuevas, clamó a Dios. El Salmo 51, por ejemplo, es un clamor de perdón después de que había pecado con Betsabé. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Le decía, lea el Salmo 51. Y cuando estaba en desesperación, él decía, y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. David clamaba. Y él estaba en las montañas, él estaba en las cuevas, ahí en Adulam, él estaba en los desiertos huyendo. Pero, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo en medio de la crisis? Si todavía clamamos, los días viernes nos unimos a orar. Y qué lindo es recibir peticiones. Y si la gente está pidiendo que oremos por sus peticiones, porque está creyendo que hay un Dios que todo lo puede hacer. Clama. Si tú estás clamando, primer señal que tienes una fe viva. ¿Qué hace una persona que todavía está viva en el Señor? Miren lo que dice el versículo 3 siempre del Salmo 40. Dice el versículo 3, puso luego en mi boca, decía David, un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Puso en mi boca, dice, cántico nuevo, porque un creyente que está vivo en Cristo no solo clama, sino que también canta. ¿Ya se te olvidaron las alabanzas a Dios? ¿O te estás conectando con el vecino que pone música a todo volumen? Ay, es que estas eran de mi época. Tenía días de no oír
a los hermanos fulanos, no eran creyentes, eran tríos de la época de oro. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás cantando? O ya no te acuerdas de las alabanzas, ya te parecen aburridas. Si tú clamas al Señor, si tú todavía estás cantando, es porque todavía sientes aquello en tu corazón. Dios pone cántico nuevo en nuestra boca. David, como les digo, allá en la montaña, allá en el desierto, allá en la cueva de Adulán, allá huyendo de Saúl, aún huyendo de su propio hijo Absalón, compuso los mejores salmos. A mí me llama la atención el Salmo 34, que ahí está cerquita del Salmo 40, dice en el 34:1, bendeciré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. Y dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Tienes alabanza para con tu Dios? A veces con mi esposo nos pasa que estamos en la casa y de repente al mismo tiempo comenzamos a cantar una misma alabanza sin haberla oído. Como que estamos conectados y a veces estamos cantando alabanzas viejitas porque es momento de recordar aquellas que ministran, que llenan nuestro corazón, pero que una señal de que tú eres un creyente que tiene una fe viva es que clamas, pero que también cantas al Señor. Ay, es que no están los ministros de alabanza. Mire, pon alabanza en tu casa. Deja de ver tanta película, tanta serie, tanta noticia. Está bien que te informes, pero pon alabanza. Yo no sé, a mí me es difícil estar en un lugar donde está todo silencio porque estamos acostumbrados en casa que mañana, tarde y noche hay alabanza ahí en nuestro hogar. Y tú estás alabando al Señor. Le estás cantando al Señor. Lo único que no pueden cantar es aquellos que no tienen contacto con Dios. Y saben que el enemigo no soporta cuando alabamos al Señor. Alabad a Dios, decía un coro, cuando las cosas te vayan bien, qué bueno es. Alabad a Dios cuando en la vida no hayan problemas, eso es cosa buena. Pero yo te alabo, mi Señor, cuando en mis quebrantos y dolor el Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. No solo clama, también canta, señal de que está vivo en el Señor. Y la última señal de la fe viva, de un creyente que está vivo en el Señor, es que comunica las buenas nuevas. Mire lo que dice el versículo 9. Dice ahí David, he anunciado, decía David, tu justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, oh Jehová, decía David, tú lo sabes. Sabe que aún en medio de la crisis, de la dificultad, en el aislamiento, nosotros podemos comunicar las buenas nuevas del Señor. Si tú tienes la oportunidad de trabajar, platica con otros y háblale de Dios. Si te ha tocado la desgracia de estar en un hospital como enfermo, háblale a otros de Dios. Si tienes vecinos que están atribulados, angustiados, háblale, cuéntale las buenas nuevas, habla las maravillas de Jehová. ¿Sabes por qué? Porque no podemos callar ni dejar de decir, como decían los apóstoles, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon, decían ellos, nuestras manos tocante al verbo divino. Qué grandes sorpresas nos vamos a llegar cuando ya podamos reunirnos en la congregación, que yo creo que va a faltar mucho tiempo, que ya podamos estar ahí juntos. Mire, yo ya me he llevado sorpresas, veo que hay gente que a la iglesia no era muy fiel, pero hoy están conectados, a veces están esperando que llegue la predicación, ya sea por YouTube, que es lo que yo más veo, ya sea por WhatsApp, ya sea ahí por el Facebook, pero ahí están buscando palabra de Dios, están conectando, se están informando de la palabra de Dios, pero comunícale a otro, envíe ese contacto, comparte ese mensaje que has oído, que te ministró, que te tocó, porque no podemos parar de decir quién es nuestro Dios. En estos momentos de crisis fuera fácil a nosotros como pastores decir, bueno, como no hay culto y no hay prédica, y acostarnos a dormir, pero no, es cuando más necesitamos preparar mensajes. Y hemos estado aquí, usted lo sabe, día a día trayendo una palabra de Dios para ti, porque queremos que estén vivos espiritualmente, porque queremos que tengan la señal de esa fe viva. 3 señales de una fe viva. Clama. Un creyente que está vivo en el Señor clama, no deja de orar.
canta, no deja de alabar al Señor, pero también comunica las buenas nuevas. Tiene que compartir las grandes cosas que Dios ha hecho con usted. El día viernes estamos compartiendo testimonios de lo que Dios ya hizo en cada uno de nosotros. La Biblia dice que en el tiempo del libro de los Hechos, cuando Saulo asolaba la iglesia, dice que todos los que iban huyendo, donde quiera que huían, compartían las buenas nuevas de salvación. Iban hablando de las cosas que Dios ha hecho. Y yo creo, hermano y hermana, que usted y yo no debemos de quedarnos calladitos. Cuéntele a otros que lo mantiene firme en su fe. Ninguna dificultad nos debe de hacernos callar. Ahora yo te pregunto, ¿estás vivo en el Señor o estás muerto espiritualmente? Si estás vivo, tú clamas, tú cantas y comunicas. Si estás muerto, no haces ninguna de esas cosas. Y si estás agónico, has dejado de clamar, has dejado de cantar o has dejado de hablarle a otros. Ya casi te mueres. Que ese es el peor virus que puede llegar a tu vida espiritual. Dios te envía esta palabra para que tú te levantes en autoridad delante del Señor y pongas en práctica lo que David nos enseña en este Salmo 40, que es un salmo de alabanza por la liberación divina. Esto ya va a pasar. ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. Mi fe es que Dios tiene el control de todas las cosas y en el nombre del Señor vamos a salir victoriosos de esas, pero no te mueras espiritualmente. Y si sientes que has decaído, reconcíliate con Dios. Levántate. El Señor dice, no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa es la palabra de Dios para ti a esta hora. Si necesitas reconciliarte, al final tenemos una oración para que tú hagas la oración de fe. Querido amigo, querida amiga, si tú quieres estar vivo espiritualmente en el Señor, también comparte esta oración que dejamos contigo. No dejes de escucharla, no te desconectes hasta que ores y hazlo en este momento y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo. Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios. De aquí en adelante eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.